Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos y hoy vamos a estudiar la segunda lección de este curso que se llama La fe de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para nuestras vidas, de Dios mismo. Y vamos a iniciar con una pregunta muy relevante que dice, ¿quién es Dios? Estoy seguro que más de una vez te has hecho este cuestionamiento. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Por lo tanto, te invito para que te pongas cómodo, para que traigas tu Biblia y para que juntos podamos dar respuesta a 6 preguntas acerca de Dios. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que dice, ¿cuántos dioses hay? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Efesios 4:6 que dice, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Así que si alguien te pregunta cuántos dioses hay, tú vas a responder un solo Dios. Y así como hay un solo Dios, también ese Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Si hay algo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, se va a convertir también en un semidios en tu vida. A veces el trabajo, el negocio, la escuela es más importante que Dios y no debiera haber nada más importante que Dios. Yo te aconsejo que hagas de Dios lo principal en tu vida. Vamos con la pregunta número 2 que dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Será que la naturaleza de Dios es similar a la naturaleza del ser humano? La respuesta la podemos encontrar en San Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. La respuesta creo que es muy sencilla porque el versículo nos da la respuesta en la primera parte. Dice, Dios es espíritu. Si alguien nos pregunta cuál es la naturaleza de Dios, nosotros debemos de responder que Dios es espíritu y que su naturaleza no es similar a la del ser humano. Dios no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros, los seres humanos. Dios es espíritu y también dice que los que le adoran en espíritu y en verdad. Los que le adoran en la verdad de su palabra. La pregunta número 3 que tenemos aquí dice cuáles son las 3 personas de la deidad. Y la respuesta la podemos encontrar en 2 Corintios 14 que dice la gracia del Señor Jesucristo. Ahí tenemos al Hijo Jesucristo. El amor de Dios, ahí tenemos al Padre y la comunión del Espíritu Santo, allí tenemos al Espíritu Santo, sean con todos vosotros. En este versículo podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a las 3 personas de la deidad, que son uno solo, pero que están unidos en el propósito de salvar al ser humano del pecado. Entonces, aquí tenemos la respuesta. ¿Cuáles son las 3 personas de la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a pasar a la pregunta número 4 que dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Y antes de estudiar el versículo que nos va a dar la respuesta, quiero decirles que con respecto a esta pregunta, a muchos se nos ha enseñado que el carácter de Dios es de un Dios castigador, de juicio. Sin embargo, hoy vamos a ver algo completamente diferente. Yo recuerdo que hace tiempo atrás, cuando yo cometí algunos errores, las personas me decían, Dios te va a castigar. Pero ¿será eso cierto? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que, ¿cuál es o cómo es el carácter de Dios? Queridos amigos, Dios es amor. Y aunque cometamos pecado, aunque a veces hagamos cosas feas, quiero decirles que a pesar de todo, el Señor nos ama.
El Señor nos acepta tal y como somos, porque Dios es amor. Dios no castiga a nadie. Dios permite que sucedan las cosas, pero Dios no castiga a nadie. Vamos a ir a la pregunta número 5, que dice, ¿cómo considera Dios al ser humano? Juan 3, 1 y 2 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo creo que en este versículo, que es uno de los más largos que hemos leído, yo creo que ya hemos identificado cuál es la respuesta. ¿Cómo considera Dios al ser humano? Fíjense, les voy a leer nuevamente la primera parte. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Qué interesante, qué maravilloso que Dios que está en los cielos, que es deidad, nos considera como a sus hijos. No nos considera como alguien cercano o un amigo o un familiar cercano. No, es directamente nuestro Padre. Cuando muchas veces nosotros nos encontramos solos, quiero decirles que nunca estamos solos, porque Dios nuestro Padre está con nosotros y nosotros somos sus hijos. Vamos con la última pregunta, que es la número 6. Dice, ¿se preocupa por nuestros problemas? Hablando acerca de Dios. Vamos a ver si en verdad Dios se preocupa por nuestros problemas. En Salmos 41:3 dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca, un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Miren qué interesante este versículo. Yo creo que ya podemos descifrar cuál es la respuesta. Quiero decirles que este salmo, el Salmo 40, fue escrito por el rey David y en uno de sus momentos de desesperación, en uno de los momentos en el que él sentía que estaba decaído, pues buscó a Dios y miren qué interesante aquí la respuesta. Dice, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él aquí se refiere a Dios, porque cuando nosotros vamos a Dios, así como lo hizo David, Él nos oye. Pero miren qué interesante la otra parte del versículo. Dice, y me hizo subir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. O sea que Dios no tan solo se preocupa, si nosotros cuando estamos en problemas vamos a Él, Él nos va a sacar de esa desesperación, de ese problema. Muchas veces tenemos problemas familiares, económicos, pérdida de un familiar, ¿sí? Pero si nosotros acudimos a Dios, Él nos va a socorrer. Y fíjense la última parte, dice, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Y quién es la roca en la cual debemos de descansar? Es Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos nuestro fundamento en Cristo Jesús, nadie, absolutamente nadie va a poder derribarnos, ni siquiera los problemas de esta vida, pero tenemos que confiar siempre en Dios. La pregunta es, ¿se preocupa por nuestros problemas? Claro que sí. Si Dios sacó del pozo de la desesperación a David, también lo puede hacer con nosotros. Vamos a concluir, pero antes que nada, y ahora que conocemos acerca de lo que es Dios, quiero pues hacerles esta pregunta. Esta pregunta creo que es un poco personal para cualquiera que esté viendo este video. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? Hazte la pregunta, ¿qué debo de hacer? Ahora que conocemos que Dios es amor, ahora que conocemos que Dios se preocupa por nuestros problemas, ahora que conocemos que solo hay un solo Dios, ¿qué debemos de hacer? Miren, ahora quiero darle la respuesta. ¿Qué debo de hacer? Hay algo que debemos de hacer. Respetar el nombre de Dios.
Para poder reafirmar esto, quiero leerles Éxodo 27, que dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora que conocemos un poco más de Dios, debemos de respetar el nombre de Dios. Muchas veces no lo hemos hecho ni le hemos dado el lugar que le corresponde. Pero yo te invito que de aquí en adelante te preocupes en respetar el nombre de Dios. ¿Qué más debemos de hacer ahora que conocemos a Dios? Obedecerle, obedecer a Dios. Hechos 5:29 dice: pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es importante obedecer a Dios. A veces hay doctrinas de hombres que se nos promueven, pero nosotros debemos ser sabios, estudiar su palabra. Y si nosotros conocemos su palabra, sabremos qué obedecer. Por eso es importante obedecer a Dios. ¿Qué más podemos hacer ahora que conocemos a Dios? Poner a Dios en primer lugar. Como les decía hace un momento, a veces el trabajo, el negocio, la familia, la escuela, suelen ser cosas más importantes que Dios. Es más, a veces le damos más importancia a nuestras redes sociales que a Dios. Quiero decirles que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. San Mateo 6:33 dice: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que lo primero que tú seas y que busques en tu diario vivir sea a Cristo Jesús. Y todas las demás cosas Dios te las va a ir dando de acuerdo a su voluntad. Yo te invito a que hagas y pongas a Dios en primer lugar. Y bueno, ¿qué más debemos de hacer? Amar a Dios de todo corazón. Qué maravilloso. San Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No dice vas a amar un poco a Dios, no. Vas a amar con todo tu corazón y con toda tu mente. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, el Señor te va a bendecir todos los días de tu vida. Y bueno, concluyo y me gustaría hacer una última pregunta, pero antes de esa última pregunta quiero que leamos una resolución, que esta resolución la hagamos personal. Si quieres, puedes repetirla conmigo allí donde estás. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como mi Padre celestial. La pregunta final es: ¿lo prometes? Si es así, quiero pedirte que te esfuerces cada día y que le pidas a Dios por medio de la oración que te ayude para que Dios sea lo primordial en tu vida. En este momento y antes de finalizar, quiero hacer una pequeña oración por ti, querido amigo. Cierra tus ojos allí donde estás y medita en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta lección. Señor, que los que hayan escuchado esta lección puedan atesorar este conocimiento en sus corazones y que de aquí en adelante Dios sea lo principal en sus vidas. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos.